Así es, Janet, la COVID-19 causa efectos en el sistema respiratorio, pero también causa efectos en el sistema gástrico, en el sistema gastrointestinal. Es por eso que hoy abordamos el tema con el gastroenterólogo Jorge Vargas. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. La verdad es que nos tiene bastante preocupados cómo el COVID-19 ha generado además mucha sintomatología en lo que es el aparato digestivo. A los que nos encargamos de ver esto, el sistema digestivo, nos genera preocupación cómo se está dando mucho síntoma digestivo y la gente tal vez no está entrando en razón de que lo que está teniendo es por COVID y específicamente por la variante Omicron. Doctor, ¿qué es lo que se puede ver en este momento? En principio, cuando la gente está con la enfermedad. Mira, las variantes tradicionales del COVID, la Delta y la original, la Alfa, generalmente se manifestaban por síntomas respiratorios, como vos lo dijiste. El Omicron está teniendo una característica que básicamente el paciente puede iniciar con síntomas digestivos. ¿Cuáles síntomas digestivos? Bueno, puede iniciar con náuseas, vómitos, diarrea, sensación de llenura, malestar abdominal y también inflamación del hígado. Y la gente, al no tener síntomas respiratorios en ese momento, tiende a malinterpretar que los síntomas que está teniendo son por una simple gastritis, colitis. Sin embargo, pueden estar relacionados específicamente a la variante Omicron. Doctor, ¿qué debo hacer en ese caso cuando comienzo a presentar síntomas gastrointestinales? Porque la gente a veces con una diarrea se toma un antidiarreico, pero ya sabemos que con la COVID-19 hay diferentes medicamentos que pueden interferir más bien y perjudicarnos con la enfermedad. Definitivamente, cuando estamos ante estos síntomas y sobre todo si hay algún tipo de exposición reciente a lo que es alguna persona con COVID o alguna persona que ha estado con la infección, es importante tener presente que los síntomas gastrointestinales pueden estar relacionados al Omicron. En ese caso, lo ideal es consultar, ¿verdad? Y es importante tener presente que estas manifestaciones gastrointestinales pueden asociarse a repercusiones dentro del aparato digestivo que van a requerir tratamientos específicos. Entonces, si tenemos la duda de que podría ser que estemos ante un cuadro de Omicron, lo que deberíamos hacer es consultar al especialista para que éste determine los exámenes que se deberían realizar. El lunes lo hablaba con el doctor Marco Vinicio Boza y me decía que no se puede hacer un checklist de Omicron. Pueden comenzar con síntomas de respiratorios, pero también gastrointestinales. Los síntomas son sumamente inespecíficos, ¿verdad? Y entonces nos pueden iniciar desde una simple gastritis o colitis hasta diarrea, pero también infecciones muy severas del hígado. Entonces, ¿y cómo se manifiesta el hígado? Con cansancio, con debilidad. Entonces, los síntomas son extremadamente inespecíficos y si estamos en un contexto de estos, es muy importante tener presente que puede tener consecuencias potencialmente serias en el aparato digestivo y también en la persona en general, ¿verdad? Entonces es muy importante estar atento ante estos signos de alarma, ¿verdad? En el contexto epidemiológico actual y consultar al especialista para determinar las medidas a seguir. Ahora, doctor, muchas personas presentan en Costa Rica lo que es el hígado graso, más de un 50% de la población, según leía en estudios que se habían publicado. ¿Qué puede pasar en esta combinación de COVID, Omicron y el hígado graso? El hígado graso hay que tener presente que es una patología sumamente frecuente, pero que es una llamada de alerta. El hígado graso lo que estamos es ante personas que tienen exceso de grasa en todo su cuerpo y ese exceso de grasa se asocia también a enfermedad cardiovascular, se asocia también a problemas de riñones, se asocia también a riesgo de infartos y derrames, ¿verdad? Entonces estamos hablando ante una persona que es especialmente susceptible y cuando estamos ante una infección por COVID, sea cualquier tipo de variante, este tipo de persona va a tener muchísimo más riesgo de tener complicaciones. Específicamente en lo que es el hígado, el COVID puede asociar hepatitis y en el cuadro de un hígado graso, esta persona está muchísimo más predispuesta a tener cuadros severos. Entonces, el hígado graso es un signo de llamada, un signo de alerta que tenemos que empezar a hacer algunos cambios para prevenir tener complicaciones, no solamente por el COVID, sino por en nuestra vida en general. Ahora, también, doctor, veamos las secuelas que quedan con el COVID a largo plazo. Ya podemos tener estudios clínicos de que sí hay secuelas. Ya la revista Nature publicaba que a un año ya se ven secuelas. Pero, por ejemplo, el gusto. Hay gente que perdió el sabor y el gusto. Esto tiene que ver mucho con la parte gástrica y con la parte suya específicamente. ¿Cómo recuperarlo? Ya se sabe.
Definitivamente, Sergio, es una pregunta sumamente interesante. Se ha visto que las repercusiones del COVID a nivel del olfato y del gusto generalmente son autolimitadas y quiere decir que la persona se va a recuperar paulatinamente. Sin embargo, se han visto casos de COVID prolongado en los cuales la persona puede tardar inclusive meses en recuperar lo que es el sentido del gusto y el olfato. Y ahora con la variante Omicron el problema es que este tipo de repercusión a nivel del aparato digestivo, donde por la presencia del virus se van a perder vellosidades intestinales, la persona puede generar una colitis prolongada. Y esta colitis prolongada puede darles diarrea, puede darles mucho malestar. Y en estos casos lo recomendable es un manejo para tratar de restablecer la microbiota que se perdió por la variante Omicron en el aparato digestivo. ¿Cómo recuperar esa pérdida de microbiota que usted está señalando? Es una pregunta sumamente interesante, ¿verdad? Hay que tener presente que la microbiota es parte de bacterias buenas que nosotros tenemos en el aparato digestivo. Cuando se da la infección por Omicron, no solamente estamos en un cuadro donde las defensas se disminuyen y empieza a aparecer un cambio en la flora intestinal donde van a predominar bacterias fermentadoras o bacterias que se asocian a síntomas intestinales. Entonces, en este caso, lo que hacemos es tratar de restablecer la microbiota normal proveyendo a la persona con probióticos, ¿verdad? Que son bacterias buenas, y además prebióticos, que son ciertos componentes que ayudan a la mucosa intestinal a que se recobre y restablezca su fortaleza original. Doctor, hablemos de la alimentación en momentos de Omicron. Tenemos, como lo decíamos antes, más de 5,000 casos diarios que se están presentando en este momento en Costa Rica. Y se sabe ya el tratamiento que se le tiene que dar, que acetaminofén, que diferentes cosas, pero se descuida la parte gastrointestinal y también la alimentación. ¿Qué tiene que comer una persona que en estos momentos esté positiva para fortalecer sus defensas, pero además de eso para tratarse todos los síntomas que le está dando gastrointestinalmente? Claro, es súper importante que a veces olvidamos que tal vez la parte más importante cuando estamos ante cualquier tipo de infección, y específicamente en lo que es Omicron y COVID, es una excelente alimentación, ¿verdad? Entonces, una alimentación que debería ser saludable, que debería contener bastantes frutas, bastantes vegetales, suplementar con proteína, mantener lo que es el adecuado uso de prebióticos para mejorar lo que es la fortaleza del aparato digestivo, evitar tóxicos que nos van a dañar el hígado y que nos van a dañar la digestión, como lo son el licor, comidas muy grasosas, comidas muy condimentadas. Se ha demostrado que suplementar magnesio y zinc nos pueden ser sumamente útiles en fortalecer lo que es el sistema inmune. Entonces, básicamente, como tal, fortaleciendo con este tipo de suplementos y manteniendo una alimentación saludable, podríamos esperar una recuperación exitosa. Y por último, una cosa muy importante, digamos, con respecto a este tema en particular, es recordar que hay, vamos a ver, no son medicamentos, son componentes que pueden ser perjudiciales para la digestión, que nos pueden producir reacciones sumamente serias, como lo son el hidróxido de cloro y el hipoclorito de sodio, que están muy en boga todavía. Inclusive hemos tenido algunos políticos y personas públicas que las han promocionado como la cura mágica del COVID, y nosotros más bien estamos recibiendo pacientes con complicaciones serias que recibieron este tipo de medicamentos o compuestos, por decirlo así. El dióxido de cloro se ha puesto de moda, yo lo veo en Facebook, que lo venden por todo lado. ¿Qué puede provocar un exceso de esto, doctor? Mira, el dióxido de cloro puede producir reacciones muy serias en el esófago, que es el tubo que une la boca con el estómago, puede producir quemaduras sumamente grandes ahí. Puede generar gastritis muy importante que va a requerir después de medicamentos durante periodos prolongados para poder controlarla. Y la otra cosa que nos puede producir son inflamaciones en el hígado, inflamaciones muy serias que pueden llegar a ser potencialmente mortales. Entonces es muy importante tener la precaución de que este tipo de componentes no están apoyados en la literatura ni en la evidencia científica. Y cuando vayamos a utilizar algo para mejorar nuestra salud, y en este caso específicamente el COVID, deberíamos buscar cosas que estén sustentadas en la evidencia científica. Doctor, ¿qué cosas naturales puede tomar la gente cuando está en la enfermedad y después de la enfermedad? Mira, ¿qué cosa más natural, por ejemplo, que el agua? Entonces, una de las cosas fundamentales que tenemos que tener presente es una excelente hidratación. Los famosos 8 vasos de agua por día o 2 litros de agua por día toman importante relevancia en este contexto.
natural, es muy importante que lo que son contenidos de frutas, lo que son contenidos de vegetales, aportar fibras, cereales integrales, son sumamente buenos. Entonces, por ejemplo, cosas como la manzanilla, la linaza, que son muy beneficiosas en el aparato digestivo, nos pueden ayudar desde el punto de vista natural a mantener una buena salud digestiva mientras estamos sufriendo un proceso de estos. Lo más importante es que la gente no se ponga a tomar, por ejemplo, analgésicos que no son aprobados. Ya el protocolo de analgésicos contra la enfermedad ya se sabe cuál es, pero sin duda se puede afectar hasta el sistema gastrointestinal por alguna serie de analgésicos que no se comprueban que son buenos para la enfermedad. Definitivo, Sergio. Vieras que nos estamos encontrando con suma frecuencia de pacientes que se toman pastillas para aliviar los síntomas de COVID y por el tipo de pastilla se les queda pegada en el esófago y hacen ulceraciones increíblemente extensas que pueden ocasionarles inclusive que se haga un huequito en la pared del esófago con complicaciones potencialmente serias y mortales. Entonces es importante tener presente que cuando estamos en este tipo de contexto de enfermedad, lo mejor es buscar atención médica especializada que te determine qué es el mejor tipo de tratamiento o manejo que tenés que llevar para que la recuperación sea la mejor. Doctor, aquí lo más importante es que la alimentación siempre va a darnos muchísimos antioxidantes y muchísimas cosas que nos van a favorecer a las defensas del cuerpo. ¿Cómo cuidarse en este momento con la alimentación para las personas que estamos por dicha sanas, pero qué tenemos que comer, qué no se nos puede olvidar? Mira, entre las cosas que siempre deberíamos recordar es tener un balance proteico adecuado. Entonces, tener una ingesta de proteína que sea suficiente para mantener el catabolismo, para mantener el músculo. Hay que tener presente que de las principales razones o principales factores que van a favorecer un pronóstico favorable en el caso de COVID es una buena masa muscular o una buena estado nutricional. Y eso lo vamos a obtener con un buen aporte proteico, un adecuado aporte calórico. Entonces, no es ni muy, ni tan, como dicen, ¿verdad? No es pasarse en exceso el consumo calórico, porque eso es lo que nos va a llevar a esa obesidad, pero tampoco es el momento como para andar haciendo dietas sumamente restrictivas que nos van a generar un catabolismo y nos van a disminuir el estado inmune. Una dieta costarricense con arrocito, frijoles, una porción de proteína y buena ensalada junto con una excelente hidratación es la clave mágica para que tengamos una buena salud, no solo ante el COVID, sino en general, ¿verdad? Doctor Jorge Vargas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy con todo este tema de la alimentación, del COVID, que va muy relacionado y los efectos que se están teniendo en la población. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a vos, Sergio, por la invitación. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de la revista.